Muy buenos días querida iglesia. Esperamos que Dios esté bendiciendo sus vidas ahí donde estén. Realmente es un gusto y un honor poder volver a traer la palabra de Dios para que podamos meditarla, entenderla, orarla, aplicarla. Y bueno, es un gusto estar hoy día nuevamente con ustedes. Lo que yo quería decirles es que, bueno, o sea, estamos viviendo un tiempo de pandemia. Este tiempo está bastante complicado. Estuvo mucho más complicado acá en Santa Cruz la semana pasada y bueno, aparentemente las cosas están mejorando acá en Santa Cruz, pero estamos esperando ver qué es lo que sucede en esta semana para saber qué decisiones vamos a tomar. Entonces, bueno, decirles que realmente extrañamos el estar juntos. Cada vez que podemos reunirnos todos juntos es una bendición y es algo que no nos cansamos de repetir cuando lo podemos hacer. Cuando vienen momentos como estos en los cuales por motivos de fuerza mayor tenemos que decidir no reunirnos, que ha sido desde el inicio de la iglesia que hemos tenido que parar muchas veces. Extrañamos el hecho de poder estar con ustedes y de poder estar juntos, pero estamos orando ahora para que pronto podamos estar juntos, también orando por ustedes, ¿no? Hoy día vamos a continuar con nuestra serie del libro de Jonás. Y para eso quería pedirles que puedan abrir sus Biblias. Como saben, como los que han podido estar siguiendo la serie, hemos visto el primer capítulo hace 2 semanas, el segundo capítulo la semana pasada y hoy día nos tocaría el capítulo 3. Entonces, quiero pedirles, por favor, si pueden abrir sus Biblias en Jonás capítulo 3. Entonces, abrimos Jonás capítulo 3. Ya. Bueno, esta serie está siendo muy importante para nosotros, para personalmente, porque es verdad, yo hablaba esto con algunas personas de la iglesia. Hemos leído Jonás, hemos leído muchas veces este libro, que es un libro que tomaría aproximadamente unos 10 minutos leerlo, yo sé, o probablemente unos 20. No tiene muchos versos, ¿no? Entonces se puede leer todo el capítulo. Bueno, meditándolo y pensándolo, tal vez hasta en una hora se puede llegar a realmente leer detenidamente. Pero básicamente ahora están saltando cosas que no saltaban a primera vista y eso es lo bonito de estudiar la palabra de Dios de inicio a fin y en su contexto y entenderla, ¿no? Entonces, esperamos que esta serie esté siendo de bendición para ustedes como la está haciendo para nosotros, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a leer Jonás 3 y después orar tanto por la palabra como por los hermanos de la iglesia, ¿no? Jonás capítulo 3. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó de un día y proclamaba, diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo,
Ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú a través de ella nos enseñas diariamente, Señor. Gracias porque la tenemos disponible en este momento de la historia, en este lugar. Podemos abrir una Biblia sin ningún problema y poder realmente leer y entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor Jesús, también quiero acordarme de todas las personas que están sufriendo por este tema de la pandemia, de todas las personas que han enfermado o que están pasando problemas, Señor, tanto de la iglesia como de acá de Bolivia, Señor. Yo realmente te pido que pronto exista una solución para esto y que podamos salir de esta pandemia pronto, que pronto podamos aprender a cómo va a ser nuestra vida y a lidiar con ella de una forma normal, sin tener que estar con tantas precauciones, Señor. Haz un milagro, te rogamos y te pedimos, Dios. En el nombre de Jesús y por sobre todo, Señor, ayúdanos a entender tu voluntad en medio de esto. Gracias, Dios. Amén. Bueno, vamos a ir directo al capítulo 3 de Jonás y yo he titulado este mensaje Un milagro inesperado, porque realmente lo que sucede aquí es totalmente inesperado. No inesperado para los que ya conocemos la historia, pero si nosotros no conociéramos la historia, conociéramos la tradición de Israel, conociéramos la historia de Israel, seríamos, en otras palabras, unos israelitas. Lo que sucede aquí va en contra de todos los pronósticos que ellos podrían dar. Y es así como el plan de salvación iba por delante de lo que los israelitas en su tradición creían. Y ese es nuestro Dios. Ese es Él. Quiero comenzar hablando de la aplicación WhatsApp. La aplicación WhatsApp es una aplicación que, bueno, no tengo que contarles mucho en qué consiste porque hay muchos que ya la manejan, la mayoría diría yo, y es más, todos de algún momento hemos escuchado y muy probable la hemos utilizado, no solamente para comunicarnos, sino para grupos y todo, ¿no? Pero básicamente esta aplicación fue desarrollada en 2009. En sus inicios, esta aplicación fue desarrollada para un celular iOS, es decir, un celular iPhone de esa línea Apple. Y después, un año después, fue desarrollada la misma aplicación, pero para que pueda funcionar en los celulares que utilizan el sistema Android. Es decir, con esas dos plataformas que son las principales, ya se podía utilizar en cualquier celular. Pero no fue hasta el 2012 que comenzó también a poderse utilizar a través de Windows, que eso se popularizó mucho. El 2012 fue como el boom de WhatsApp y yo creo que al momento, por lo menos acá en Latinoamérica, todos usamos WhatsApp en algún momento. Y cuando alguien no tiene la aplicación, simplemente puede estar no comunicado con el resto de las personas que, bueno, la utilizan. Entonces, pero me acuerdo muy bien, o sea, me acuerdo que se desarrolló el 2009 y me acuerdo que en ese momento en realidad yo tenía un celular que no tenía la capacidad de tener WhatsApp. Es decir, yo había escuchado que existía WhatsApp y era una aplicación más. Se estaban desarrollando muchas aplicaciones en ese momento y algunas personas que tenían celulares más modernos tenían esta aplicación, pero yo no. Y me acuerdo
que después de un tiempo compré otro celular que ya podía utilizar la aplicación. No me acuerdo exactamente cuánto tiempo pasó desde que salió la aplicación hasta que pude tenerla, pero para mi sorpresa ya había varias personas metidas en esto y que podían comunicarse a través de esta aplicación. Entonces, bueno, comenzó a ser algo importante para comunicarme con mis amigos, con todas las personas que necesitaba. Ya había la posibilidad de ir creando grupos. Era algo nuevo para nosotros, pero comenzó a funcionar. Y me acuerdo muy bien que para mi forma de pensar en ese momento era, bueno, esto es una aplicación para jóvenes. Entonces, nosotros los jóvenes lo usamos, ya, pero con el tiempo comencé a ver que más personas comenzaron a utilizarla. Es decir, cuando recién tuve la aplicación, para mí no era una opción que, por ejemplo, mis papás o personas contemporáneas con ellos iban a utilizar esta aplicación, como muchas otras aplicaciones que no son utilizadas por personas que, bueno, no han crecido con esto. Pero para mi sorpresa, en este momento realmente es increíble ver cómo personas de toda edad, de todo país, de todo lugar, pueden acceder a esta aplicación y pueden utilizarla para comunicarse. Como es un medio tan importante de comunicación y tan fácil de manejo, entonces realmente las personas pueden hacerlo y pueden utilizar. Y esa progresión que tuvo esta aplicación de ser exclusiva para celulares Apple, para que nadie más pueda usarlo, a ahora totalmente universal, que todas las personas en algún sentido pueden usarla y no necesitas un celular muy caro, sino un celular que simplemente tenga, es básico que tenga WhatsApp, algo que antes no era. Y esto me lleva a pensar en cómo ha ido la progresión del Evangelio a nuestras vidas. Es el mismo proceso el que sucedió, pero el Señor siempre tenía en su mente el poder salvar pecadores. Y el hecho y el ver aquí precisamente Dios predicando a través de Jonás el mensaje de salvación a los ninivitas es un reflejo del plan de Dios para su evangelio, para que su evangelio corra a toda persona. Y estamos hablando de un suceso antes de Cristo. El Señor se encargó de que antes de Cristo los ninivitas puedan escuchar el mensaje de Dios, puedan arrepentirse de sus pecados, puedan humillarse delante de Él. Y no solamente hemos visto en este libro a cómo los ninivitas hacían eso, también hemos visto a los marineros en el capítulo 1, quienes se arrepintieron mientras Jonás todavía tenía su corazón muy endurecido. Entonces es así que podemos ver en este libro el mensaje de salvación, así como WhatsApp comenzó a nuestra forma de ver para un grupo exclusivo que ahora en realidad es una aplicación muy universal. De la misma forma, el Evangelio, a nuestro entender tal vez y al entender de los judíos, fue hecha para los israelitas, mientras que la idea inicial de Dios siempre fue salvar pecadores de toda lengua, era, nación, raza. El Evangelio está disponible. El Evangelio es algo que va corriendo. Y es así donde podemos entrar al mensaje de hoy, entendiendo cuál es el propósito de Dios para salvar pecadores. En nuestra ignorancia podemos pensar que el Evangelio es solo para algunos. En nuestra ignorancia podemos pensar que el mensaje de salvación es exclusivo, mientras que la palabra de Dios nos dice que el mensaje de salvación y perdón está disponible para todo pecador que busque arrepentimiento. Vamos a hablar más fuerte hoy sobre lo que es el arrepentimiento y el creer en Dios, pero este evangelio está disponible para todo pecador que busque arrepentimiento. Esta mañana vamos a ver cómo Dios a través de su gracia está listo para salvar a las personas que buscan arrepentimiento y puedan apartarse de sus pecados y poner su fe
en el Salvador. Y el punto número 1 es, Dios tiene misericordia con los ninivitas. Él tiene misericordia de los ninivitas. Quisiera recordar un poco, porque es muy importante acá. En realidad, entre el capítulo 1 y el capítulo 3, los versos 1 y 2 de ambos capítulos son muy similares. Es más, solamente varía en una pequeña parte. En el primer capítulo, Dios le da la instrucción a Jonás de que vaya y predique el evangelio. Vaya y predique a los ninivitas para que se arrepientan. En el primer capítulo menciona que la razón por la cual él le está pidiendo esto es porque su maldad ha llegado y ha colmado a Dios. Ha llegado al límite de la paciencia que Dios tiene para con las personas. Entonces, Dios tenía un mensaje y le estaba diciendo a Jonás que vaya y predique. Ya sabemos la historia de que Jonás no quiso ir. Jonás huyó de la presencia de Dios, huyó en su forma de pensar porque nunca escapó. El Señor lo tenía todavía en sus manos y al final del día él se arrepintió. Pero ahora, en el capítulo 3, vemos una parte diferente. Dice que vaya allá donde los ninivitas y que él le iba a dar el mensaje. Esa es la diferencia que existe entre esos dos versos. Entonces ahí vemos el corazón de Dios. El corazón de Dios que quiere salvar pecadores, por un lado, y el corazón de Dios que tiene un mensaje de salvación para los ninivitas. Él tenía un mensaje. Si él hubiera querido destruirlos, no hubiera mandado a Jonás. Hubiera hecho y ellos hubieran estado destruidos. Dice que la maldad de ellos colmó la paciencia de Dios. Entonces, si nos ponemos a pensar, realmente estas personas estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y es ahí donde Dios, por medio de Jonás, y en realidad en contra de la voluntad de Jonás, envía a Jonás para que predique arrepentimiento. Ese es el Dios poderoso. Ese es el Señor. Los asirios eran una nación idólatra, poderosa, que realmente eran malos para los israelitas y resultaban ser una amenaza. Si vemos en un mapa, más o menos al noroeste, estaba el pueblo de Israel, entre medio estaba Siria y un poco más arriba estaban los asirios. Israel había tenido guerras y conflictos con Siria, pero si algún momento los asirios, que eran un pueblo muy poderoso, destruían a los sirios, los siguientes eran los israelitas. Y como que en la historia vamos a ver que algo así sucede. Entonces, el hecho de pensar en que los ninivitas podían encontrar perdón de Dios era una payasada, era un problema, no entraba en su mente. Jonás decía, o sea, en su mente él pensaba, este pueblo tiene que ser castigado. Dios no puede perdonar a este pueblo. Es más, probablemente, como habíamos mencionado en el capítulo 1, probablemente había muchos israelitas orando para que Asiria sea destruida, que eran idólatras, perversos. Y ese es un tema importante para poder entender por qué Jonás realmente se oponía a predicar el evangelio con ellos. Entonces, si nos ponemos en los pies y en los zapatos de Jonás, cuando una persona es injusta con nosotros, cuando una persona es mala con nosotros, cuando una persona nos hace daño, lo primero que hacemos es pensar que nosotros somos los justos, ellos son los injustos y Dios los tiene que castigar. Es más, estoy seguro, en algún momento de nuestra vida podemos llegar a orar para que Dios los castigue.
Dios los destruya, Dios les haga daño. Y esa es la posición en la cual estaba Jonás. Él realmente estaba queriendo que Dios haga con ellos lo que su justicia clamaba. Pero ese no era el mensaje de Dios. Es importante ver en Proverbios 21:2, y esto me gusta mucho porque muchas veces nosotros consideramos que nuestra forma de pensar es la correcta. Consideramos que nosotros tenemos la razón y el resto no. Y en Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Quien determina qué camino es recto y qué camino no es recto es el Señor. Y es más, cuando nos encontramos con una situación como esta, en la que nosotros podemos comenzar a acusar a otras personas de que ellos están equivocados y nosotros tenemos la razón, tenemos que saber que el parámetro aquí no somos nosotros, el parámetro es Dios. Y en realidad todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es el Señor en su gracia que decide salvarnos por puro mérito de Cristo. Entonces, cuando nos encontramos con personas o situaciones como esta, en realidad, gracias por su misericordia, porque así como Dios estaba teniendo misericordia de los ninivitas, pueblo pagano, de esa misma forma Dios tuvo misericordia de nosotros, que podríamos ser nosotros los que estemos colmando la paciencia de Dios. Probablemente lo estábamos haciendo, pero el Señor nos da perdón de pecados. Eso es importante entenderlo. Me acuerdo hace unos cuantos meses, estábamos con mi cuñado en su casa y era un domingo y bueno, estábamos poniendo unas repisas y me acuerdo muy bien que bueno, marcamos dónde teníamos que poner las repisas, pero en una de esas, y no entiendo hasta ahora por qué, marcamos un lugar equivocado. Estábamos haciéndolo bastante rápido y creo que usamos la línea de un lado más allá de lo que realmente debía ir. Entonces, agarramos, utilizamos el taladro y de pronto la repisa no funcionaba así. Era una repisa pequeña y los dos huecos estaban bastante lejanos. Es ahí donde obviamente nos dimos cuenta que no habíamos utilizado correctamente el flexo, no habíamos utilizado bien el nivel, que lo estábamos haciendo, pero en el momento estábamos haciendo varias cosas y cuando llegamos a esa, bueno, es como que a veces uno se confía y comienza a hacer las cosas rápido y, y lo hace mal, porque no usó las herramientas correctas. De la misma forma y manera, solamente a través de la palabra de Dios se puede determinar quién es justo y quién no es. Y la palabra de Dios nos va a mostrar que quien es justo es Cristo. Y que si alguna vez nosotros tenemos algo de justicia, solamente es a través de Jesucristo. Entonces el día de hoy quiero recordarte que, bueno, como dice Isaías 64:6, nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Lo justo para nosotros es injusto para Dios. Nuestra percepción, generalmente nosotros nos percibimos a nosotros mismos como los buenos de la película, cuando en realidad el único bueno es Cristo. Entonces, yo quiero animarte a que primero estemos dispuestos a predicar el Evangelio a nuestro peor enemigo. No es algo sencillo, no es algo fácil. Si alguien nos ha hecho daño, en realidad lo que queremos es el mal para esa persona y no el bien. Pero no precisamente esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no nadie se pierda. La voluntad de Dios es salvar pecadores. La voluntad de Dios es que escuchen el mensaje de arrepentimiento y se cambien de sus malos caminos. Y en eso podemos encontrar que, bueno, así como muchos se arrepienten,
Otros que no se arrepienten están siendo condenados. Y es ahí donde nuestra predicación tiene que ser continua. Aún que sea una persona que no nos ha hecho bien. Si puede escuchar el mensaje de salvación a través de tus labios, que lo haga. Y que Dios te utilice en ese sentido. Hasta este punto, podemos ver que la misericordia de Dios sobre los ninivitas va por encima del deseo de Jonás de destruirlos. Ahora vamos a ver la reacción ante la advertencia de Dios. Punto número 2. Jonás predica la destrucción de Nínive. Jonás fue capaz de obedecer esta vez, a diferencia de la anterior vez, donde realmente él solamente había desobedecido a Dios y no quería obedecerle. Ahora obedece. Ahora vemos claramente, hemos visto en el capítulo 3, verso 2, que se levanta y va a Nínive. En el capítulo 1 habíamos visto que se había escapado del Señor, que se había ido a lejos, que quería huir de la presencia de Dios. Ahora estaba yendo tras él y estaba obedeciendo a su Salvador. Entonces, bueno, vemos que él llega. Y obviamente lo primero que tenemos que poner acá es que él llega, el capítulo 3, debido a que Dios tiene que hacer una obra en su vida. Jonás se había opuesto totalmente. Jonás estaba listo para morir cuando estaba con los marineros tirándolo al mar sin opción a arrepentirse. Ellos estaban buscando que él ore para que sean salvados y librados de ese problema, pero él no quería ni orar. Y es así que es lanzado. Pero en el capítulo 2 vemos un arrepentimiento genuino de Jonás al haber recibido el trato de Dios. Y su corazón era otro con respecto al obedecer a Dios. Se da cuenta quién es la autoridad y a quién debe obedecer y quién es él. Entonces aquí en el capítulo 3 encontramos a Jonás obedeciendo y yendo y predicando el evangelio después del trato de Dios. Dice claramente acá en el verso 3, dice, y Jonás se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y Nínive era una ciudad sumamente grande, de recorrido de 3 días. Básicamente, si nosotros vemos en un mapa y vemos la circunferencia de la ciudad en sí, tampoco era gigante, pero en sí, el mensaje que nos está dando la palabra de Dios es que Nínive era muy grande, pero principalmente esa grandeza porque era grande para el Señor. El Señor había visto importancia en esa ciudad y quería que se arrepientan porque quería perdonarles de sus pecados. Y es por eso que estaba mandando a Jonás. Nínive era una ciudad importante para Dios en ese momento. Y Dios quería extender su misericordia. Si nosotros vemos, básicamente, en realidad, el tema de 3 días de camino no se refiere a que Jonás caminando de un lado al otro le tome 3 días, sino el hecho de poder predicar en todo ese lugar le tomaba 3 días, predicando persona, casa tras casa, lugar tras lugar, hasta llegar a poder comprender toda la ciudad. Entonces, básicamente, lo que podemos decir es, el mensaje que tenía Jonás era el mensaje de Dios. Ahora, aquí yo quiero hablar algo, porque es importante. Nosotros no debemos cambiar el mensaje de Dios. Nosotros debemos predicar el mensaje de Dios. Me gusta mucho una frase que circula por las redes del pastor John MacArthur, que dice, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Entonces nosotros cuando predicamos el evangelio, no predicamos un mensaje suavizado,
No predicamos, ya, a este le voy a hablar bonito para decirle que realmente el momento que se convierte, todos sus problemas van a terminar y que Dios lo salva y listo, acabó sus problemas, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar el mensaje de Dios. Y si en algún momento en realidad la efectividad del mensaje de Jonás fue porque predicó lo que Dios le dijo. Él predicó el mensaje de Dios. Es más, la tarea de un profeta era de suma importancia. Ellos podían perder la vida si es que iban y predicaban algo que Dios no les había dicho. Dios les había dado una responsabilidad muy alta a los profetas y ellos realmente tenían que hacer eso, predicar la palabra de Dios. Escuchen el mensaje, escuchemos y leamos el mensaje que Dios tenía para esta ciudad. Dice que en el verso 4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Su mensaje era que Nínive iba a ser destruida, que iba a ser arrasada. En la Reina Valera dice destruida, en la versión de las Américas dice arrasada. Pero esa palabra, esa misma palabra, es utilizada en Génesis 19, en los versículos 21, 25 y 29, cuando habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esa misma palabra fue utilizada para destruir Sodoma y Gomorra como se destruyó, porque ellos no se arrepintieron. Entonces, el destino de esta ciudad de Nínive era la misma, pero aquí el Señor tenía otro mensaje, que Dios iba a traer misericordia y gracia para sus hijos. Quien no se arrepienta va a experimentar el juicio. Y ese es el mensaje de hoy día también. Pero quien se arrepiente encuentra misericordia de Dios, encuentra salvación y encuentra un Dios y una familia y un futuro. Cuando me acuerdo de esto, comienzo a leer sobre este mensaje, me recuerdo mucho de 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Si nosotros leemos la palabra de la cruz, el hecho de que Cristo fue crucificado para salvarnos de nuestros pecados, muchas veces si lo ponemos en un ámbito secular, suena loco. No tiene mucho sentido para muchos. Y es ahí donde la palabra en 1 Corintios 1:18 nos dice que para nosotros es poder de Dios. El mensaje de Jonás a los ninivitas era un mensaje loco, era un mensaje tonto a ojos humanos, pero fue el mensaje de salvación para las personas de Nínive. Entonces, cuando nos toque predicar el Evangelio, tenemos que predicar un mensaje que sea de arrepentimiento y fe. Un mensaje que nos muestre nuestra condición pecadora para poder saber que necesitamos un Salvador. Un mensaje no suavizado que el día de hoy te diga, bueno, ahora realmente vas a recibir todo y tus problemas se van a acabar, porque no dice eso la palabra. La palabra te da una promesa eterna, un día y una promesa donde realmente no van a suceder más males en esta tierra, donde Dios va a gobernar. Pero hoy día esa promesa y ese evangelio te muestra que todavía hay problemas acá, todavía hay dificultades, pero el Señor reina y el Señor está por encima de ellas. Entonces ellos escucharon esa promesa del juicio. Y bueno, ahora vamos a ver en el punto 3 cuál es su reacción a esta.
Hasta este punto hemos visto cómo Dios tiene misericordia de los ninivitas y envía a Jonás a predicar la destrucción de esta ciudad. Ahora vamos a ver el genuino arrepentimiento de esta ciudad. Punto número 3. Los ninivitas se arrepienten por la predicación de Jonás. En el verso 5 vemos notoriamente que Nínive cree. Es interesante ver la reacción de ellos. Yo quisiera ver qué es lo que sucedería si, por ejemplo, acá en Santa Cruz viene alguien y comienza a usar la frase de Jonás y literalmente dice que dentro de 40 días Santa Cruz será arrasada, sin dar esperanza, sin dar ningún tipo de más explicación, sino simplemente la palabra de Dios dice que ese era el mensaje de Jonás. Probablemente esa persona iría a unos buenos memes para Facebook o unos memes o las personas serían la burla de esta persona y no la tomarían en serio. Esa es nuestra primera reacción. Pero en este caso, el Espíritu Santo hizo una obra en los ninivitas para que ellos puedan entender, puedan comprender que lo que estaba sucediendo iba en su contra y que Dios quería salvarlos. Cuando predicas el Evangelio de Dios, tienes que estar consciente que si tú lo compartes de una forma apropiada, el mensaje es el importante, el mensajero no. Que lo que va a hacer el cambio no eres tú, que va a cambiar el corazón de las personas no soy yo, es la palabra de Dios la que entra en las personas y cambia corazones y cambia el rumbo de las personas pecadoras que corrían con todas sus fuerzas hacia el mal y ahora quieren buscar al Señor. Ese es el mensaje de Dios. Y claramente vemos, me encanta mucho comparar el verso 5, 6 y 7, porque verso 5 dice, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni un hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua. La progresión que nos da la palabra es, verso 5, un arrepentimiento general. Todas las personas se arrepienten. Verso 6, el rey arrepintiéndose. Verso 7, el rey obligando por decreto a todos a arrepentirse. Pero la progresión que nos muestra la palabra de Dios es importante porque no es el verso 7 al comienzo que las personas van a arrepentirse porque el rey dijo. Es más bien las personas arrepintiéndose, entre ellas el rey, y una convicción tan fuerte que llegó a ser ley y norma el hecho de arrepentirse en ese momento. Entonces, es importante ese punto, porque ellos no estaban arrepintiéndose de manera obligada. Ellos estaban arrepintiéndose porque el Señor, por su Espíritu Santo, había hablado a sus corazones, les había mostrado que estaban andando muy mal en su camino y que podían arrepentirse. Y es ahí donde empezó el cambio. Y entre esos que recibieron ese mensaje estaba el rey, quien no se quedó atrás, sino dijo, vamos como nación a arrepentirnos, a una convicción en general que ya todos tenían. Esto tiene que haber sido un suceso increíble. Una nación pagana que no conoce a Dios, que no sigue a Dios, que no tiene nada que ver con Dios. Escuchando un mensaje de un extranjero, hebreo, israelita, de Samaria, de que Dios va a destruir su ciudad. Podían haberle cortado la cabeza ahí mismo a Jonás, como hicieron con muchos de los profetas que realmente les hicieron daño en mismo Israel. Si en Israel era tan difícil que un profeta sea escuchado, ¿cómo podemos pretender
que en una nación pagana que no tiene nada que ver con el Señor escuche esto. Ese fue el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Ese es el trabajo al cual tú estás llamado a hacer, en el cual tú predicas el Evangelio y no sabes el resultado. Tú predicas el Evangelio y el Señor hace su obra. Y la obra no depende de ti. El predicar el Evangelio sí, porque la palabra de Dios en Romanos dice claramente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Las personas necesitamos escuchar el Evangelio de salvación para poder cambiar nuestro corazón y escuchar de Cristo y arrepentirnos y creer en Él. Y ese es el trabajo que debemos tener. Pero a la vez es importante entender que esa obra no la hacemos nosotros. Yo no puedo poner un listado de personas que se convirtieron porque yo les prediqué. Porque no, nadie se convirtió porque yo prediqué, ni siquiera yo. En realidad, todos nos convertimos porque Dios nos salva. Porque Dios abre los ojos de estos pecadores que no quieren saber de Dios, idólatras, iguales que los ninivitas, y nos salva. Y nosotros respondemos entendiendo el mensaje de salvación. Y ahí es donde empieza el cambio. Es importante entender ese punto. Y algo que quiero hacer énfasis que se mencionó la anterior semana, pero quiero volver a mencionar un poco más hoy, porque el texto lo amerita. Es la diferencia entre lo que es un remordimiento y un arrepentimiento. Un remordimiento es algo que muchas veces sentimos todos, donde nos sentimos mal por lo que hemos hecho. Y sabemos que hemos hecho mal, pero no tenemos la intención en nuestros corazones de cambiar de actitud. Un arrepentimiento es muy diferente. Me encanta mucho cómo el pastor Núñez, Miguel Núñez, lo verbaliza esto. Él tiene una serie de tesis que fácilmente podemos entrar en YouTube y encontrarlas. Y dentro de sus tesis, la tesis número 64 habla del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento. Y es interesante ver cómo utiliza dos términos que están incluidos dentro del arrepentimiento. El primer término es que existe dolor. Nosotros, si estamos arrepentidos, nos tiene que doler el hecho de haber hecho mal en contra de Dios. Un genuino arrepentimiento es entender que estábamos haciendo mal en contra de Dios, que estamos transgrediendo la ley de Dios, que no es correcto lo que estamos haciendo. Y un genuino arrepentimiento no solamente se queda en el dolor, sino se queda en el cambio de mente. El arrepentimiento completo es el que dice, ya no voy a vivir de esa forma y cambio mi mente para no vivir de esa forma. Es el Evangelio de Jesucristo que cambia mi mente, mi forma de pensar, para que entienda que lo que estaba haciendo no es correcto y no lo voy a volver a hacer. Lo que algo era normal para mí, ahora ya es anormal y ya no quiero vivir de esa forma. ¿Qué es lo que dice Romanos en Romanos 12? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente cambia para poder entender quién es Dios y poder comprender que realmente Él tiene diferentes planes. Y ahí encontramos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento veraz. Ahora quiero hacer una comparación. Y esta comparación es muy importante. Porque si comparamos y vemos en los versos 8 y 9, nos muestra, sino que cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Verso 9, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Ese fue el mensaje del rey, diciéndoles a todos que todos
realmente se arrepientan. Y ese mensaje tan importante es un mensaje muy diferente a lo que pasó con el pueblo de Israel de manera contemporánea. Porque podemos ver claramente en Segunda Crónicas 14, del 23 al 24, léanlo con calma. Eso estaba sucediendo simultáneamente porque esos eran los días de Jonás y estaba reinando sobre Israel, sobre Samaria, precisamente de donde Jonás era, Jeroboam II. Y Dios le había dado fuerza y en realidad fue uno de los momentos, aparte de David y Salomón, en los que el reino del norte fue más fuerte. Pero aún así, la palabra de Dios nos dice claramente que él no hacía las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no hizo lo bueno a los ojos de Dios. Entonces podemos ver aquí un pueblo, Israel, que había conocido a Dios, que sabía quién era él, alejándose del camino de Dios. Un rey, Jeroboam II, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y ahora vemos el contrario, un pueblo pagano, asirios, no tiene nada que ver con Dios. Y el gobernador de Nínive, el rey de Nínive se dice, pero es el gobernador de ese lugar, arrepintiéndose de sus pecados, arrepintiéndose no solo él, mandando por decreto que inclusive los animales no prueben comida, para mostrar el arrepentimiento a Dios para que no sean destruidos. Es importante entender esto. Nosotros como creyentes por ahí algún rato tomamos el arrepentimiento como algo que ya estuvo. Debemos vivir nuestra vida conforme a los ojos del Señor también. Debemos buscar santidad. Es importante. Es muy, muy importante. Es importante ver cómo en el verso 9, básicamente en el mensaje de Jonás, no existía la cláusula. Si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Pero estas personas sabían que Dios los estaba por destruir. ¿Por qué? Su maldad era grande. Y lograron entender que Dios no los iba a destruir si es que cambiaban su maldad por bondad. Y es ahí donde encuentran misericordia. Y es ahí donde vemos. Y es importante entender que inclusive el Señor Jesucristo menciona este hecho. En Lucas 11:32 dice la palabra de Dios, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Jesús estaba condenando a los israelitas cuando él vino, no se arrepintieron por él, mientras que los ninivitas, a través de Jonás, sí se habían arrepentido. Dios nos permita andar a nosotros en arrepentimiento, no solamente al momento de la salvación, de que Dios cambia nuestra vida, sino vivir una vida conforme a sus caminos. Y es ahí donde quiero concluir, hablando de la importancia de la santidad. Dios demanda santidad, Dios busca santidad, es algo importante en lo que nosotros también debemos vivir y buscar. Muchas veces podemos pensar que todo tiene que ir por un lado, que realmente las cosas van por otro y bueno, lo que marca nuestra caminar es la palabra de Dios. La verdadera objetividad del Evangelio está en seguir la palabra de Dios. Podemos tener muchas ideas, podemos tener muchas formas de pensar, pero la palabra de Dios debe gobernar nuestra forma de pensar. Dios está presto a perdonarnos, Dios está presto a guiarnos, pero lo que nos gobierna y lo que tiene que guiar nuestra santidad es la palabra de Dios. Y aquí concluimos con Jonás 3:10, donde dice, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. No lo hizo. El perdón de Dios está disponible para nosotros igual. Si tú has escuchado este mensaje por primera vez, ese perdón está disponible para ti también.
Y si por otra parte tú eres un creyente de mucho tiempo, te animo a que busquemos santidad, pero esa santidad no se busca de una forma legalista. Por eso dice la palabra de Dios, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la centralidad del Evangelio que entran en nosotros y nos hacen pensar de una forma diferente para ser capaces de no solamente dar frutos, como hemos dicho alguna vez en algún ejemplo, colando frutos a un árbol, sino que un árbol genuino de fruto porque su raíz son firme, está firme en el Señor. Pero realmente que este mensaje haya sido de aliento, de guía y, bueno, que nos dé un parámetro para poder compartir el Evangelio, tanto a las personas que no conocen como a las personas que conocemos de Dios. Es un mensaje continuo. Que Dios los bendiga y realmente estamos orando por ustedes. Oramos que la próxima semana podamos tener reunión presencial. Lo vamos a decir y publicar por las redes durante la semana de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Pero de todas formas seguimos con el mensaje de domingo a domingo y la próxima semana concluimos con esta serie de Jonás. Que el Señor realmente bendiga su palabra. Gracias Dios por este mensaje. Te pedimos que quede en nuestros corazones. Y te pido por cada uno de que lo ha escuchado, Señor, que realmente seas cambiando nuestros corazones, Señor. También te pido por las personas que están en sufrimiento por este tema del COVID, Dios. Ayúdanos, ya sea que tengamos el virus o que estemos experimentando consecuencias del mismo. Por favor, ayúdanos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y realmente que guarde su semana. Dios los bendiga, hermanos.